¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas a esta transmisión especial. Este es su programa Sin pelos en la lengua que sale en simultáneo por la plataforma de la Izquierda Diario Perú y la CCT, Corriente Socialista de los y las Trabajadoras. Y el día de hoy trataremos un tema muy importante, ¿no? En los últimos meses se ha puesto de manifiesto una pugna a muerte entre Evo Morales y Luis Arce, ¿no? En Bolivia, con enfrentamientos muy violentos de ambos bandos, ¿no? En Bolivia hoy actualmente hay una crisis económica, política y social severa, lo cual pone en manifiesto los límites del progresismo. Para hablar del tema, hoy contamos con un invitado muy especial, él es Nathaniel Hasti desde Bolivia, él es integrante y parte de la Izquierda Diario Bolivia y de la LORSI, ¿no? Liga Obrera Revolucionaria en Bolivia. ¿Qué tal, Nathaniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. No, bien, un gusto tenerte el día de hoy y poder conversar, ¿no? Y poder entender un poco lo que está aconteciendo en Bolivia, ¿no? Puesto que aquí desde Perú seguimos con mucho eh, eh, viendo, ¿no? Y viendo cómo pues en los últimos meses se han suscitado unas pugnas muy violentas, ¿no? Represión. Bien, Nataniel, tienes el día de hoy una, una exposición que nos puedes hacer, ¿no? A ver, Nataniel, ¿nos cuentas, por favor? Nataniel, ¿estás ahí? No, muchas gracias. Sí. Perfecto. Muchas gracias por el espacio, compañeros. Y saludar también a todos los compañeros, compañeras, compañeros que nos acompañan acá en la Izquierda Diario. Eh, para empezar a hablar de, de lo que pasa en Bolivia en los últimos 6 meses, creo que esta imagen representa bastante la situación de crisis que vive nuestro país, ¿no? El 26 de junio de este año se produce un tanquetazo, una intentona golpista, se presentan en la Plaza Murillo con tanquetas, tumban la puerta de lo que fue el Palacio Presidencial, el comandante prácticamente destituido del ejército empieza a dar declaraciones acerca de un supuesto nuevo gabinete, de formar un nuevo gobierno y dentro de un par de horas pues se va desinflando la situación, se, se posesiona un nuevo alto mando militar en la Casa Grande del Pueblo, que es el palacio, el nuevo palacio presidencial que se encuentra justo detrás del Palacio Quemado, y el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas indica o se instruye ya la retirada general de los efectivos militares que se encontraban en la Plaza Murillo. ¿Qué pasa mientras tanto? Es importante ver que esto no solo es un fenómeno político y social, sino que hay también fenómenos económicos que juegan por detrás. El momento en el que estaba previsto este golpe que se había planificado a las 10 de la mañana, se atrasa unas horas, pero a las 10 de la mañana, la hora en la que estaba previsto esta aventura golpista, disparan las acciones de Tesla y de Alba-Mari, de dos de las empresas ligadas al litio más importantes a nivel mundial, cuyas acciones iban en caída libre hasta la hora en la que estaba prevista esta aventura golpista, en la que disparan. Llegan a un punto en el que no habían estado eh, desde hace 6 meses prácticamente. Esto que nos muestra, o sea, si evidentemente no se concretó la intentona esta del 26 de junio, sí nos muestra varias cosas. Uno, son actores políticos de primer orden en nuestro país desde el golpe de Estado de 2019, policías y militares. Tienen un papel protagónico en la política nacional. Bajo agenda propia, con capacidad propia de establecer alianzas. No nos olvidemos que en 2019 fue el entonces comandante Calimán el que le cuelga la banda presidencial a la autoproclamada Yanine Áñez.
son los militares bajo el amparo del decreto 4078 que van y disparan, masacran en Sencata, Sacaba, Ovejuyo, para imponer el régimen de facto en 2019, después del golpe de Estado. Son actores políticos muy, cada vez muy más protagónicos en la realidad nacional. Otro elemento que consideramos importante es el papel de nuestro país y no solo de Bolivia, sino de todos los países de la región de la llamada región del Triángulo del Litio, en términos geopolíticos regionales. Hay un interés. Estamos entre los países, prácticamente el país con mayor cantidad de litio en reservas comprobadas, y a nivel regional el llamado triángulo, que incluye Argentina, Chile, y entiendo que también parte del sur peruano, que tiene también reservas de litio, se encuentran en la mira, ¿no? Por el peso económico de este mineral. Hablamos también de una situación en la que cada vez más vamos hacia la resolución de conflictos en escenarios que van fuera del andamiaje institucional. Estamos en una desinstitucionalización con un tribunal constitucional autoprorrogado que saca sentencias constitucionales para proscribir el derecho de postularse del candidato más votado en la historia reciente del país, que saca resoluciones para impedir que hayan elecciones de nuevas autoridades judiciales. Es decir, estamos en un momento de crisis institucional que también refleja una situación de crisis económica. Si podemos pasar quizá a la siguiente imagen, vamos a hablar un poco de la crisis económica que hoy vive Bolivia. No tenemos divisas. Estamos en una situación en la que prácticamente se mide al día la cantidad de gasolina que tiene el país. Hay días en los que hay gasolina suficiente en las gasolineras para abastecer a toda la población. Hay días que se generan filas de varias horas. Hay personas que se quedan incluso la noche entera esperando afuera de la gasolinera para poder cargar su tanque de gasolina al precio estándar, en todo caso, porque no hay divisas. ¿Y por qué no hay divisas? Hay una cosa que comparto, creo que se podría decir, le doy razón al presidente cuando expone el 28 de septiembre, hace una exposición de por qué no hay divisas en el país y plantea, porque el sector público le cubre el déficit al sector privado. Es decir, el sector privado saca más dólares del país de lo que mete, y quien tiene que subvencionar esa diferencia entre 2015 y 2021 es el sector público. Cabe preguntarse por qué. Y a partir de este momento es que ya tenemos un severo desacuerdo con la lectura del gobierno de turno. Hay un problema objetivo. Sale más dinero del país de lo que entra. ¿Quién lo saca? El sector privado. ¿A dónde se lo llevan? Viene la siguiente pregunta. Se lo llevan a paraísos fiscales. Se lo llevan a Panamá. Y no lo digo yo, no lo dice la LORSI, sino que lo dice el informe parlamentario. Se lo llevan. ¿Y quién es cómplice de que se lo lleven? Ha sido durante al menos 16 años el gobierno del MAS cómplice directo de esta fuga de capitales. Cuando tuvo la oportunidad de impedir, de siquiera aprobar un marco legislativo para prohibir la fuga de capitales, al igual que los demás países a nivel mundial, después de los papeles de Panamá, optaron por no hacer nada, por garantizar la impunidad. Tuvieron 2/3 en ambas cámaras, tenían un informe a la mano con nombres, apellidos y montos, y
desestimaron el proyecto de ley. ¿Eso qué es si no es impunidad? Sabiendo quién le está robando al país y cuánto, deciden no aprobar teniendo mayoría en ambas cámaras. Pero va más allá de eso. O sea, a partir ya del gobierno de Arce, sabiendo quién es responsable de la crisis económica, decide seguirles dando la mano como lo viene haciendo el gobierno del MAS en realidad desde el año 2006. ¿Qué plantea como salida a la crisis? Para nosotros hay una crisis objetiva en términos económicos. Y esa crisis tienen dos opciones. O la cargan sobre la espalda de la clase trabajadora, del pueblo trabajador, o la cargan sobre la espalda de quienes la causaron. Los grandes empresarios, los banqueros, los terratenientes. El gobierno del MAS decide una y otra vez cargarlo sobre los hombros del pueblo. ¿Qué le da al empresario privado? Le da liberación de exportaciones. Es decir, exporta lo que le da la gana sin tener que cumplir con el mercado interno. Consecuencias. El arroz escasea, el aceite escasea, y luego de forma desesperada el gobierno intenta borrar con el codo lo que firmó con la mano, intenta intervenir, intenta hacer maniobras para recuperar productos que desaparecen, entre comillas. Han encontrado miles de saquillos de arroz escondidos en galpones de los empresarios, han encontrado cientos de litros de aceite vegetal para la comida en grandes galpones, y claro, ahora recién se dan cuenta y ahora recién aplican medidas cuando el mismo gobierno les liberó las exportaciones. No solo eso, mientras el gobierno aplica rajatablas el peso de la ley para que los pequeños profesionales, pequeñas empresas, tercerizados, etcétera, paguen sus impuestos, a los grandes empresarios les devuelve. Tienen una figura llamada certificado de devolución CEDIEMS, con el que les entrega a los agroexportadores una devolución impositiva porque ellos aportan al país exportando. Tenemos, en realidad, ahí para nosotros hay una salida muy clara. Si estamos en una crisis económica como la estamos, como decía, o ponemos una salida que la paguen los capitalistas o una salida que la pague el pueblo. Ambas fracciones del MAS. Tienes a Lucho Arce negociando, devolviendo impuestos, y por el otro lado, Evo Morales sale a decir en su Twitter, hay que eliminar el impuesto a las transacciones financieras, que es el impuesto que afecta con el 0.15%, o sea, ni siquiera 0.25% a cada transacción bancaria hecha en dólares. Y el Evo repite, la única medida que pidieron los empresarios y no les dio Arce, se lo pide el Evo como parte de su gran proyecto de reforma tributaria para favorecer al gran capital privado. Para nosotros hay una sola salida, y esa salida pasa ¿por qué? Pasa por nacionalizar la banca bajo control estatal. Aquellos que se la han pasado escondiendo dólares, aquellos que se han hecho ricos durante los 80 y 90 con la privatización, los que han sido socios del gobierno de Evo Morales y luego de Lucho Arce, los que han financiado el golpe de Estado de Áñez, hay que nacionalizar esa banca usurera. Sumado a eso, el comercio exterior debe pasar a manos de un monopolio estatal bajo control obrero colectivo. Si en este momento el comercio exterior es mecanismo de fuga de capitales, hay que estatizarlo bajo control obrero colectivo. Quienes intervengamos en el proceso productivo tenemos derecho de saber qué entra, qué sale y también cómo disponer de los excedentes generados a raíz de nuestro trabajo. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente imagen. Bueno, esta imagen habla un poco justo de lo que
Entre los meses de agosto y septiembre, julio, agosto, septiembre, se ha vivido en el país que son los grandes incendios, que una vez más vuelve a la misma idea de cómo unos pocos empresarios, unos grandes agroindustriales que son dueños de grandes extensiones de tierra. Aquí vemos que la agroindustria es responsable, o sea, si bien tienen el 16% de la propiedad de la tierra en el país, son responsables del 45% de los incendios. A estos incendios hay que sumarles además las tierras fiscales que son incendiadas con el objetivo de luego lograr una titulación. Esta figura, ¿por qué pasa? Pasa porque desde el año 2009, desde el pacto constituyente que hizo el MAS con la derecha oligárquica, se ha constitucionalizado el derecho a la gran propiedad privada, al latifundio en Bolivia. Se ha constitucionalizado la propiedad de hasta 5.000 hectáreas de forma no retroactiva. Y eso lo ha vuelto a consolidar y de forma anticonstitucional el Tribunal Constitucional, que le entrega al exministro de Áñez, a la familia Marinkovic, a las hermanas de Branko Marinkovic, el ministro de Economía de Áñez, le entrega una extensión de 33.000 hectáreas. La Constitución establece como límite 5.000 hectáreas, pero el Tribunal Constitucional le entrega 33.000 hectáreas, como si no existiera una norma que especifica con número y más de 6 veces el límite constitucional, entregado a uno de los más grandes agroindustriales del país, que además figura en las listas de papeles de Panamá, que además fue parte de la intentona de golpe en 2007-2008, que además impulsó los grupos paramilitares como la Juventud Cruceñista. Es decir, un sistema económico que mantiene el poder económico político de pequeños grupos de poder. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente imagen, por favor. Un poco, en los últimos años, Bolivia pasa de ser un país exportador, sobre todo del gas natural, que esto es otro fenómeno que nos impacta en lo económico. Ya no es nuestra principal exportación el gas natural. Por lo tanto, la hegemonía estatal pasa a un segundo plano y tienes por un lado la minería de oro de las empresas mal llamadas cooperativas, que pagan una 10ª parte de los impuestos que pagan los demás sectores, y el sector no tradicional, fundamentalmente soya, girasol y otros cultivos agroindustriales que no aportan a nuestra alimentación y van orientados fundamentalmente ahora al proyecto que tiene el gobierno de Arce, que son los biocombustibles, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. A esta situación se suma la crisis que está viviendo el MAS, ¿no? Prácticamente se ha partido el MAS, y esta división entre el bloque que está en el gobierno y el bloque evista o radical, como ellos se proclaman, ha llegado no solo hasta los empujones en el Congreso Nacional, sino que también a enfrentamientos callejeros, a una gimnasia callejera en la que Evo trae una marcha de decenas de miles de personas hasta La Paz, organiza un acto con otras decenas de miles de funcionarios públicos. Arce, hace pocos días anunció que Evo Morales se queda sin el control de lo que es la sigla electoral del MAS y PCP, y se va prácticamente consolidando un quiebre entre estos dos sectores del MAS. Hay dos bancadas objetivamente en el Parlamento, y esto implica que volvemos a un juego en el que, si necesita aprobar un crédito, Arce recurre a partes de las bancadas de derecha, les
les tiene que entregar lo que ellos le pidan y a cambio pues logra aprobar mayor endeudamiento externo. El bloquevista, fundamentalmente desde la presidencia del Senado, lo propio, necesita entrar a negociar con sectores de derecha, también para lograr mantener la presidencia del Senado, para lograr sus proyectos de ley, etcétera. Ya no hay la figura que desde el año 2010 hasta el 2019 había en el país, una bancada mayoritaria del MAS que aprobaba, así con la arrolladora, sino que hay un MAS partido en dos, pero ojo que acá no es que hablemos de un sector más, con programa más hacia la izquierda o hacia la derecha. Hablamos de ambos sectores que buscan y levantan como bandera una salida procapitalista a la crisis, ambos sectores que buscan el favor de la gran empresa privada, ambos sectores que hablan de la necesidad, de la posibilidad de seguir endeudando al país, es decir, ambos sectores con un proyecto cada vez más hacia la derecha. Para terminar, si podemos pasar por favor a la última. Entonces, es ante esta situación que hablamos prácticamente de justo esto, de crisis orgánica, en la que el Tribunal Constitucional se ha constituido en el mecanismo capaz de resolver los conflictos, o sea, un bonapartismo judicial, porque lo que no se puede resolver en los otros espacios institucionales, lo termina resolviendo el Tribunal Constitucional. Y no es primera vez, ojo, que el mismo Tribunal Constitucional fue quien legalizó la postulación de Evo Morales después del referéndum del 21 de febrero, en el que hubo un 51% de la población que dijo no a la reelección indefinida. El Tribunal Constitucional va, le legaliza una nueva postulación. El mismo Tribunal Constitucional en 2019 saca un documento informal planteando criterios sobre el golpe de Estado de Áñez, que es el mismo Tribunal Constitucional que vuelve, saca otra sentencia borrando con el codo lo que escribió con la mano de que Evo ya no puede ser candidato, el mismo tribunal que luego inmiscuye en temas electorales, plantea que Evo ya no es el presidente del MAS, es decir, todo se centra en este poder de un tribunal constitucional cuyo mandato ya feneció, o sea, que ya a finales del año pasado ya tendría que haber sido renovado. Ante eso, desde la LORSI, desde la Liga Obrera Revolucionaria, desde la izquierda que lucha por una salida anticapitalista, socialista y de abajo, planteamos la urgente necesidad de organizarnos. ¿Por qué? Porque estamos ante una avanzada de ultraderecha, una avanzada antiderechos. Estamos ante un capitalismo voraz, un capitalismo que justifica incendios, que justifica ecocidio con tal de seguir ganando, ganando y ganando. Estamos ante una situación en la que hace días hemos visto cómo esconden comidas tan básicas como es arroz con tal de generar situaciones de desesperación económica, sobre todo en el pueblo trabajador. O sea, ni siquiera podemos hablar ahora de comer arroz con huevo, cuando el huevo hacen subir el precio, ya está en un boliviano, lo que antes era 50 centavos, el arroz sube de precio, la carne sube de precio, la verdura sube de precio, y hay cada vez mayor precariedad. El país vive una serie de situaciones laborales, despidos, cierres de fábricas, casos también de compañeras como el caso de Aseo Urbano del Alto, que les imponen descuentos, que no les cumplen con los más mínimos beneficios sociales,
despidos desde el propio Estado, como en el aeropuerto, que hasta ahora no se pagan beneficios sociales. Es decir, hay un ataque a la clase trabajadora, hay un ataque a los derechos laborales y estamos ante esa situación planteando desde la izquierda la necesidad de organizarnos, de construir una alternativa, que hay una salida económica. Si especulan, si se llevan la plata al exterior, hay que nacionalizar la banca, hay que nacionalizar la agroindustria bajo control obrero colectivo y comunitario. Que necesitamos, hay que repensar el modelo energético, el modelo de industrialización del país para dejar de ser un país exportador de materia prima. Hay que pensar en una realidad en la que, o sea, en Bolivia, el 25 de noviembre, el Día de la Lucha Internacional contra la Violencia a la Mujer, el gobierno de Arce arrestó a una activista feminista acusándola de haber destrozado patrimonio público supuestamente por grafitear. En este momento hay compañeras en la ciudad de Cochabamba procesadas por pegar un afiche sobre un monumento en homenaje a Palestina. O sea, por poner con Yurex un afiche, una cartulina sobre un monumento que se levanta, procesadas por destrozo a bienes públicos. Estamos ante un gobierno que además ha ido a buscar los principales dirigentes campesinos ligados al sector evista y con operativos policiales los han metido en camioneta, en avión, se los han traído a La Paz, les tienen sin acceso a abogados, los procesan. ¿Por qué? Por tener posiciones políticas distintas a las del arcismo. Es decir, un gobierno con un giro cada vez más autoritario y represivo, un gobierno que entrega y sigue entregando a la gran burguesía agroindustrial y banquera y que busca cargar sobre nuestras espaldas la crisis. Y es ante eso que planteamos la posibilidad y la necesidad de ir avanzando en la construcción de una alternativa real, socialista y desde abajo para enfrentar esta crisis. Bien, Nathaniel, muy interesante la exposición que nos has hecho, que nos ayuda a comprender un poco el panorama, ¿no? Y la pugna de tensiones que se está dando en Bolivia, ¿no? En el hermano país Bolivia. Sin embargo, te comentaré, bueno, tal vez aquí en Perú hay muchos sectores reformistas que vienen del estalinismo y otras corrientes que consideran de que en Bolivia se está avanzando a lo que se llama, o que lo que se llamaría el socialismo del siglo XXI, ¿no? Dice, bueno, en Bolivia, y plantean, ¿no? Que acá en Perú tenemos que así hacer como algo similar a lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Porque dice, ¿no? En Bolivia se han recuperado los recursos, acá en Perú nos falta. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo responderíamos ante este sector reformista que plantea esa salida, ¿no? Que dice, bueno, que en Bolivia hay un avance gradual hacia el socialismo, ¿no? Y estamos de la mano de primero Evo y luego Arce, se está teniendo un país integrador. Bueno, yo creo que para hablar del proyecto histórico del MAS, hay que ubicar en qué momento histórico toma o llega a ejercer el poder ejecutivo el MAS, ¿no? Es el año 2006. Y cuando hablamos del 2006, hablamos de un contexto álgido de lucha de clases que viene, podríamos caracterizar desde la Guerra del Agua en Cochabamba el año 2000, en el que el pueblo cochabambino logramos sacar a la transnacional a la que le habían entregado el agua, técnicamente hasta el agua de la lluvia, por ley les correspondía gestionar. Y eso fue un proyecto conjunto en el que figura el que ahora posa del que va a solucionar todo en el país, Tuto Quiroga, el que ahora también es candidato presidenciable, Manfred Reyes Villa, que era alcalde en ese momento en Cochabamba, y buscaron privatizar hasta el agua.
fueron derrotados por una movilización contundente durante semanas, también por una autoorganización en la Coordinadora del Agua. Los procesos de lucha hasta 2003 con la guerra del gas en el Alto, que saca de la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los principales empresarios mineros y banqueros del país, establece una agenda, la agenda de octubre, que era nacionalización sin indemnización de nuestros recursos naturales, industrialización, asamblea constituyente. Y en asamblea constituyente ahí se va hilvanando con las luchas desde los 80, desde los 90, que es por tierra, coca, territorio, las luchas desde las tierras bajas, desde el Chapare, que cuestiona también el modelo de tenencia de tierra en el país, que cuestiona la exclusión histórica de los pueblos indígenas originarios. En ese contexto y con ese mandato, se convierten en dique de contención, el MAS, dique de contención. Se tumbó a Algoni en 2003, en 2005 se tumbó a Carlos Mesa, cuando el pueblo se moviliza y logra la renuncia de Carlos Mesa, también presidenciable en este momento, era tal la crisis que no logra asumir ni el presidente de diputados ni el del Senado. Tiene que asumir Rodríguez Belcé, que era el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ante esa crisis, el MAS opta una y otra vez por la salida constitucional, de la misma manera que la opta en 2020 con las movilizaciones de agosto. Opta por dar una salida que no quiebre con la institucionalidad del país, y eso siempre ha sido su papel. Entonces, cuando llega el MAS y hace evidentemente reformas estructurales profundas en Bolivia, nos pone, por ejemplo, o sea, uno de los elementos simbólicos más potentes en el golpe de Estado fue la huipala, que a pesar de ser símbolo estatal, se convierte en el acto del golpe, que bajan, que la queman, que la rompen, en símbolo de resistencia frente al Estado, que en su esencia nunca había cambiado. El MAS tiene que avanzar en ciertos elementos. ¿Por qué? Porque hay una presión de la movilización de masas que no le da otra opción, porque viene de un contexto de lucha de clases que le obliga a tomar posiciones, pero ¿cómo las hace en cada momento? Vamos a ver simplemente estos tres elementos: constituyente, nacionalización e industrialización. Constituyente. Se establece la constituyente. Tenemos una constitución en Oruro, una constitución que no da lugar al latifundio, una constitución que establece una educación única en el país, una constitución que era, digamos, de contenido en todo caso más progresista que la actual. ¿Dónde se queda la actual constitución? No era en la Asamblea Constituyente, era en una reunión entre cuatro, dos del MAS, uno evista, otro arcista ahora, y dos senadores de derecha. Quedan y agarran el documento que había aprobado el Poder Constituyente, dicen no, 5,000 hectáreas o 10,000 hectáreas, pero sobre esta base trabajamos. No retroactividad en el control de propiedad sobre la tierra, respeto a la gran propiedad privada, educación privada, etcétera, etcétera. Es decir, el MAS, en lugar de confiar en el millón de personas que se había movilizado hasta la ciudad de La Paz exigiendo nueva constitución, pacta en un cuarto, entre gallos y medianoche, 2 senadores de derecha, 2 senadores del MAS, y pactan una nueva constitución por encima del poder constituyente. O sea, ni siquiera ellos se lo creen su propia consigna, porque es una asamblea constituyente cuya constitución debía pasar por el filtro establecido entre la derecha y el MAS. Hablamos de nacionalización. Nacionalización, pero respetando todas las normas internacionales y la CIADI. Es decir, le compramos el 51% de las acciones a tal o a cual empresa y establecemos un modelo de sociedad anónima en la que el Estado tiene participación mayoritaria. En el boom de los hidrocarburos, sí,
había plata para repartir, habían excedentes y eso se traduce en que en los bonos, como el bono Juancito Pinto, el bono Dignidad, etcétera, que es una mayor redistribución de las riquezas en el país y por supuesto genera mayor movimiento económico. Pero cuando nos vamos al tema de fondo, esta nacionalización es la compra de acciones a precio de mercado. Incluso cuando se toma la decisión, digamos, digna de decir no más AFPs, tarda el país 10 años en aplicar la ley. Hay una ley que dice las pensiones las administra la gestora estatal, no las AFPs que son extranjeras, o sea, ni la suiza, ni la española, ni la BBVA, ni la Zurich. ¿Y qué hacemos? O sea, después de que estos señores en sus informes económicos nos dicen que la mitad, un tercio de las pensiones de los bolivianos que hemos trabajado, hemos aportado, tenemos nuestros están en una aerolínea que todo el mundo 20 años quebró, no existe, sus aviones se están pudriendo. Y nos entrega el informe, aquí está, sus fondos de pensiones están en el oído aéreo boliviano. Y el gobierno no solo que no les dice nada, cuando la AFP les lleva a la CIADI, el gobierno asume una deuda multimillonaria para seguirles pagando a las transnacionales. O sea, es un modelo de nacionalización que es pagarles y cuando nos vienen a molestar a la CIADI, a pedirnos más plata, en lugar de decirles, miren señores, ustedes nos han estafado, nos han hecho, o sea, nos han venido a decir que la plata está en una aerolínea que ya no existe, les dicen, bueno, señores, ¿cuánto más quieren? Y les entregan un arreglo de cientos de millones de dólares. Eso es, o sea, en resumen, el proyecto político, o sea, toman las reivindicaciones surgidas de la guerra del gas y en cada una de estas oportunidades ven la manera de cómo se la negocia con la gran burguesía. Tienes ahí, en realidad, cuando se habla del socialismo, pareciera haber un debate dentro del MAS, ¿no? Del levismo, uno de sus referentes dijo que socialismo es ser sociable. De parte del su ex vocero presidencial sale a decir, no había sido ser sociable, sino igualdad de oportunidades y justicia social. Lo que ninguno se atreve a plantear es que el socialismo es la socialización de los medios de producción, es el poder obrero, es la construcción, es la autoorganización, es el poder soviético, es que el pueblo mismo decidamos y que los grandes medios de producción sean nuestros. No se hace socialismo yendo en un avión presidencial a Dubái con los grandes empresarios a ofrecer el país, mucho menos en Nueva York, igual con los grandes empresarios. No se hace socialismo con los agroindustriales de la mano, ¿no? No se hace socialismo, la principal empresa minera del país sigue siendo privada, que es la San Cristóbal. No hay socialismo con banqueros, no hay socialismo con agroindustriales. Eso, en realidad, creo que fue honesto en 2006 Álvaro García Linera cuando dijo que el horizonte era el capitalismo andino amazónico. Era su horizonte. Pienso yo que hasta en ese horizonte Nathan, fracasó porque no logró cambiar. Nathan, acá para muchos, inclusive Siquiera la burguesía. Pero más allá de eso, no hay un socialismo con la gran empresa privada. Sí, Nathan, decía acá, para un sector de la izquierda, pues García Linera es una especie de gurú, ¿no? Y citan y dicen, ¿no? Que tenemos que emular. Sin embargo, coincidimos en que lo que ha pasado en Bolivia es parte de un proceso que ha sido desviado pues por una dirección que es el MAS, ¿no? Que esta no tiene como objetivo acabar con el capitalismo, sino de administrarlo y en ese camino pues se revelan los límites del progresismo, ¿no? Lo que hoy vive Bolivia son los límites de no profundizar, porque obviamente ¿qué van a profundizar si no está entre sus bases arrasar con el capitalismo, sino simplemente de administrarlo, ¿no? Entonces es un elemento importante para tener en cuenta, ¿no? Si es que uno no confronta el capitalismo y si no somos frontales,
toda política reformista tiene un límite, ¿sí? Como han pasado en diferentes países, ¿no? O sea, no olvidemos el caso de Syriza, ¿no? En Grecia, o sea, tiene sus límites. Ahora, entonces, Mm. las salidas son, como has manifestado, Natán, la de construir una alternativa política desde abajo, ¿no? Desde las comunidades, desde los pueblos organizados, desde los institutos, en favor, pues, de tener una conciencia que plantee que el problema no es si tal o cual fulano administra, sino que sean los mismos trabajadores, las mismas personas que fabrican, que los obreros, las clases trabajadoras, sean los que administren, ¿no? Como tú me has mencionado, ese es el socialismo, no es ser sociable, ¿no? No es ser amigable, Nata. Entonces creo que te doy tu exposición es muy buena, ¿no? Entonces, algunas, ¿cómo, ¿cómo podemos caracterizar entonces la perspectiva hacia dónde va Bolivia y cuáles son las tareas de aquellos compañeros quienes reivindicamos la política revolucionaria marxista, ¿no? Quienes reivindicamos marxista? ¿Cuáles serían las tareas? Yo creo que hacia dónde va, estamos en este momento en crisis. Estamos en crisis porque, ya lo venimos diciendo en la izquierda diario, han secuestrado los dólares. Está encareciendo la vida. Ha habido una política de entreguismo. Y esta crisis no es algo aislado. Bolivia no es un país aislado de un contexto internacional. Hay una crisis, una recesión internacional que aún se sigue ahondando. Ante esa recesión, hay también un recetario que viene del Fondo Monetario Internacional, y es el recetario que hemos visto cómo Macron lo intentó aplicar en Francia, que es ajustes a las pensiones, ajustes a los trabajadores, que son las mismas reformas, los mismos ajustes que se les ha aplicado al hermano pueblo del Perú. Son los mismos ajustes que se van aplicando en este momento en Argentina. Recorta la educación, recorta los derechos laborales, recorte a la jubilación, subir la edad jubilatoria. Y hoy por hoy se pelean los candidatos de derecha y los propios del MAS por quién va a ser el que aplique de mejor manera el ajuste. Ninguno duda cuál es el ajuste que van a aplicar. Y ese ajuste acá viene de la mano de Dario, que ahí no es algo nuevo. No es algo nuevo. Venía fortaleciendo la represión estatal Evo Morales 2017, 2018, ante las protestas legítimas en su momento de los trabajadores de Natex, de Achacachi, de Adepcoca, ha sido una respuesta a la represión estatal. En 2019, con el golpe de Estado, pues se ha incrementado de forma proporcional también a lo que fue un golpe de Estado, la represión, y no se ha cerrado el ciclo de 2019. ¿Por qué? Porque al final el MAS pactó impunidad. Pactó impunidad porque no metió proceso, no hizo justicia con ninguno de los autores intelectuales con los que financiaron el golpe, con los que se beneficiaron del golpe. Hoy hay un puñado de personas ligadas al caso golpe de Estado que están presos, pero hasta ahora no se dicta una sentencia por las masacres de Sencata y Sacaba. No se pone tampoco mecanismos desde la LORSI, y venimos exigiendo todo capital, toda tierra, todo el Estado debe ser nacionalizado de inmediato. Y hay, o sea, empezando con el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias, pasando por la Cámara de la CAINCO de Santa Cruz, hay responsables. En ese sentido, no hay salida ni con un sector ni con otro sector del MAS, que los dos apuestan por lo mismo y han demostrado lo mismo. Mucho menos hay una salida con la derecha tradicional. Preséntese bajo el color o la sigla que se presente. ¿Por dónde viene la salida? Y creo que ahí tenemos importantísimas lecciones. Viene la salida en la autoorganización.
pensar en el potente movimiento de mujeres, diversidades y feministas que ese 8 de marzo. Pensar en el movimiento de trabajadores, pensar en las trabajadoras de aseo urbano que vienen luchando hoy por sus derechos laborales más mínimos, ante una feroz agresión de parte de la patronal que está de la mano con la Alcaldía del Alto y con el Ministerio de Trabajo, para justificar una explotación a las compañeras que hoy trabajan en aseo urbano, que es la recolección de residuos sólidos en la ciudad del Alto. Esas luchas son luchas que nos dan una luz de hacia dónde debemos ir. Empezar a organizar o avanzar en la organización de quienes desde la independencia de clase planteamos una salida independiente. Desde quienes venimos luchando además por una construcción internacionalista, y en ese sentido parte de esta construcción pasa por crear los movimientos o aportar dentro de un movimiento de solidaridad internacional con Palestina, con las luchas de los pueblos en el mundo entero. Y en ese sentido invitamos, como parte de la FT, de la fracción trotskista a nivel internacional, a construir una alternativa que permita enfrentar al causante de esta crisis, que es el capitalista, enfrentar a los grandes agroindustriales que se han hecho de tierras y créditos 70, enfrentar a los banqueros que se han hecho la plata mientras se llevan la plata, o sea, se llevan los dólares a Panamá, se declaran en quiebre y el Banco Central los rescata una y otra vez. Casos como el propio Banco Fácil, que quiebra dejando a cientos de miles de trabajadores en ascuas, preocupados por sus ahorros, y el gobierno da una salida de mercado una vez más, y al final, ¿dónde está el dinero? El dinero sigue invertido en los mismos pequeños poder económico que al final ni con el Evo ni con el Arce fueron despojados de su poder económico mal habido, sino que hoy por hoy siguen siendo los mismos dueños del país. Bien, Nathaniel, te agradezco bastante porque vía tu exposición nos has esclarecido lo que viene aconteciendo en Bolivia, ¿no? Y hacia dónde debemos de apuntar para construir una alternativa socialista desde la clase trabajadora, ¿no? Esto es importante porque nos permite aprender las lecciones y no cometerlas, ¿no? O sea, hay que entender de que tenemos que tener una política con independencia de clase, ¿no? Que pelee por salidas de fondo. Entonces, yo te agradezco infinitamente, Nathaniel, porque nos has ayudado a comprender y enfocar mejor el tema para monitorear de mejor manera. Tus palabras finales, Nathaniel. Entre estos días se recuerda, ¿no?, el aniversario de la batalla de Ayacucho, que fue una importante lucha anticolonial que une al final a los pueblos de América Latina contra el poder colonial. Hoy creo que tenemos mucho que aprender uno de otros, los pueblos boliviano y peruano. Creo que de hecho usan muchas veces un país como globo de ensayo para aplicar las mismas políticas en otro. Realmente dolía ese sentimiento casi de déjà vu, cuando después del golpe de Estado en Bolivia vemos la sangrienta represión, el golpe de Estado de Dina Boluarte en el Perú, y cómo al final el imperialismo, el capitalismo busca de una forma o de otra imponer sus intereses de cada vez mayor riqueza para menor cantidad de personas sobre las espaldas de los campesinos, de los pueblos indígenas originarios, de las mujeres, de las diversidades, de la juventud. Y es en ese sentido que creo que al ahondar, al entender cómo se va entretejiendo esta lucha, que al final la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo en Bolivia,
es una sola con la lucha en el Perú, es una sola con la lucha en Palestina, y en ese sentido es eso lo que desde la izquierda a diario se va embanderando, empoderando, que es el internacionalismo, construir un horizonte socialista, un horizonte de transformación total de nuestro mundo para que realmente podamos vivir en un mundo donde las grandes mayorías trabajadoras definamos nuestro futuro, un mundo con educación, salud, vivienda, trabajo, un mundo en el que las riquezas no terminen en manos de unos pocos, y ese mundo tiene un solo nombre, que es el socialismo, y ese socialismo no se construye ni con patrones ni con la agroindustria, sino desde abajo y con la autoorganización. Bien, Natalia, muchas gracias por el día de hoy. Y bueno, te agradezco bastantes a ti, un saludo fraterno a los compañeros de la Izquierda Diario Bolivia y de la Rossi. Un fuerte abrazo, Nathaniel, y estamos en contacto. Te comprometo a una siguiente conversa, ¿no? Para seguir analizando lo que pasa y las perspectivas de los trabajadores. Muchas gracias, Nathaniel. Nos estamos viendo. Hasta luego.